¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a TNG Factory. El día de hoy vamos a hablar acerca de los grains por libra. El grain por libra es una medición que en Occidente no se ve tanto, pero en Oriente se ve mucho más, sobre todo en arcos tradicionales. Antes de hablar de lleno sobre lo que es el grain por libra, creo que vale la pena aclarar qué es un grain. Un grain es una unidad de masa usada en el sistema inglés que se utiliza principalmente para cosas que requieran mucha finura en su medición. Por ejemplo, joyería, por ejemplo, farmacología. En balística es muy común usar el grain. Equivale a 64 miligramos del Sistema Internacional de Unidades. Y pues básicamente eso. Ahora, todos sabemos que los arcos no deben ser disparados sin flecha, ya que de hacer esto el arco recibe un daño, ya que la energía que genera el arco no pasa al proyectil, sino que se queda en el mismo arco y puede lastimar las ramas, puede lastimar la cuerda. Sin embargo, rara vez nos ponemos a pensar en qué punto ya no es un tiro en vacío, es decir, cuánto peso necesita tener la cuerda del arco para que toda la energía que genere se transmita al proyectil y el arco no sufra daño. Esto depende mucho del peso del arco en sí. A una masa más pesada le cuesta poco trabajo mover una masa ligera que una masa ligera mover una masa pesada. Si el arco es más pesado, va a requerir flechas más pesadas. Sin embargo, en los arcos modernos hay que tener en cuenta que la mayoría del peso suele provenir del maneral y los aditamentos y no de la parte funcional del arco en sí. Las ramas de los arcos modernos en realidad suelen ser muy livianas. Por ejemplo, si analizamos la estructura de un arco olímpico, notaremos que entre un 80 y 90% del peso vienen de hecho del maneral, de los estabilizadores, de la mira, entre otras piezas que lleva el arco, y una muy pequeña proporción viene de las ramas, y aún la proporción que viene de las ramas, una proporción aún más pequeña viene de la zona funcional de la rama. La base de la rama es la que da la mayor cantidad del peso de la rama en cuestión. Por lo cual estaríamos hablando de que las ramas del arco olímpico y el peso que propulsa la flecha es mínimo. Por ende se pueden usar flechas bastante livianas. Aún si se usaran flechas demasiado livianas para el peso, en los arcos modernos se pueden sustituir las ramas. Cosa que no ocurre con los arcos tradicionales. En un arco tradicional, si rompes las ramas, en esencia estás rompiendo todo el arco. No hay una posibilidad de sustitución y por ende es mucho más importante cuidar que el arco logre transmitir toda su energía y la energía no quede y dañe la rama. Debido a esto se desarrolló la medición de grain per pound o grano por libra. Básicamente lo que busca esta medición es determinar a qué peso el arco obtiene su mayor eficiencia. Hoy día muchos arcos asiáticos suelen venir ya con esta medición, pero pocos arcos occidentales tienen esta medición. De venir marcado, el arco va a traer una medición que por ejemplo va a decir algo como 8 grains por libra. ¿Qué significa esto? Que la flecha, por cada libra que maneje ese modelo de arco, va a necesitar 8 grains. Es decir, si tienes un arco de 50 libras, por ejemplo, vas a necesitar una flecha de 400 grains de peso, que son más o menos 25 gramos de peso. 25 gramos es más o menos lo que pesa normalmente una flecha de carbono. Sin embargo, si tu arco es más pesado, va a requerir flechas más pesadas. Los arcos manchurianos, por ejemplo, son arcos bastante largos, bastante pesados y suelen requerir más o menos 15 grains por cada libra del arco. Lo mismo ocurre con los arcos ingleses. Al ser arcos muy grandes, muy masivos, necesitan flechas muy pesadas. Una forma de saber que no estás usando el peso correcto de flecha es la sensación de tiro. Si tu flecha es demasiado ligera, en general vas a sentir algo que llamamos handshock, que básicamente es que al momento de que sueltas, sientes un golpeteo por dentro de la mano. Si sientes handshock, puede estar ocurriendo que tu flecha es demasiado ligera para el arco que estás usando. También otra forma en que se puede manifestar es con vibración excesiva del arco. Y en cambio, si estás usando una flecha demasiado pesada, lo que va a ocurrir es que tu flecha va a volar muy lento. No vas a sentir una sensación particularmente desagradable, pero sí vas a sentir un arco flojo, como si el arco no tuviese fuerza. Tocando este punto, es mejor que estés pasado de peso a que estés ligero de peso. Si tienes demasiado peso en la flecha, lo que va a ocurrir es que el arco no la va a propulsar lo suficientemente fuerte y la flecha va a volar lento. En cambio, si tienes menos peso, es muy posible que tu arco se lastime. Es importante que revisemos todos esos detalles en nuestro arco, sobre todo si usamos arcos tradicionales.
para que nuestro arco tenga un tiempo de vida más largo y no se nos rompa al primer año de uso, ¿vale? Bien, eso sería todo por el día de hoy. Espero les haya quedado claro el tema. Si tienen alguna duda, déjenla abajo. Si quieren que hable de algún tema, déjenlo abajo. Suscríbanse, denle like, compartan el video y nos vemos la próxima. Bye.